Castalla, el lugar donde iniciamos la ruta. Estamos a principio de junio y hace calor. Y vamos dirección a enlazar con el Camino de la Lana. Voy camino Cuenca, como lo dice la canción. Nuestro hotel de hoy de las 1000 estrellas está en medio del monte, más concretamente en la Sierra de la Oliva, que está en términos de la ciudad de Caudete. Hemos salido desde Castalla, serían sobre las 6:15 por ahí de la tarde, y estamos en la fuente de Olula, en término de Caudete, ¿vale? Hay una zona de Almansa. Exacto, cerca de Almansa. Hay una zona de acampada, ¿vale? En la montaña, y estamos disfrutando de una preciosísima puesta de sol. Primeros rayos de sol. Y a tomarnos un cafetillo en Almansa. En Almansa visitamos a nuestra hija Marta, que trabaja allí. Continuamos camino a través de preciosos viñedos, a los pies de la Sierra del Mourón. Pasado Alpera, vamos por una pista en muy buen estado, rodeada de campos de labor, monte y huertas a medida que nos acercamos a la torre. Alatoz es un pequeño pueblo con apenas 500 habitantes, pero con esencia de camino. Sus estrechas calles han sido testigo del paso de muchos viajeros, arrieros y peregrinos que se dirigían hacia el interior de Castilla. El sembrado está casi listo para su recolección. El dorado es el color que cubre todos los campos. Y así llegamos hasta el cortijo que hay antes de salir a la carretera de Alcalá del Júcar, donde un mastín enfadado sale desde dentro del garaje. Por suerte, su dueño lo paró en seco, así que si pasáis por allí, llevar cuidado. A partir de aquí, dejamos las abiertas tierras de Almansa y Alpera y entramos en la Manchuela, una comarca de barrancos, valles y antiguos caminos de ganaderos que nos acompañarán hasta Alcalá del Júcar, uno de los lugares más espectaculares de toda la ruta. Después de una breve pausa para repostar agua y refrescarnos, nos mojamos en la fuente para afrontar el desnivel del puerto que nos sacará de Alcalá del Júcar, que está situada en el fondo de un profundo cañón excavado por el río, para volver a la gran plataforma elevada de la Manchuela. Por ella transitaremos muchos kilómetros. La etapa de hoy va a ser muy larga. Ya estamos buscando dónde poder dormir, mientras el atardecer se despide regalándonos esa luz que tiene el poder de cambiar el paisaje, tamizando los colores, creando sutiles sombras. Vamos por el camino de Matallana y pasamos por la finca de la que recibe el nombre, y unos kilómetros más adelante montaríamos el vivac. Estamos muy cansados. Ha sido una larga jornada de pedaleo, pero ya estamos en la provincia de Cuenca. Las primeras luces del día nos ponemos en marcha, después de tomar nuestro primer café en el campo. Campillo de Alto Buey no está demasiado lejos, así que queremos llegar y desayunar en el pueblo. Campillo del Alto Buey es un pueblo de la Manchuela conquense, una comarca de transición entre La Mancha y las tierras del Valle Cabriel. Con más historia de la que aparenta, su historia se remonta a la época prerromana, tras la conquista cristiana de Cuenca por Alfonso VIII en 1177. Comenzó el desarrollo del núcleo actual y en 1537 el emperador Carlos V le concedió el título de villa.
Descansamos unos kilómetros de pista y una agradable carretera secundaria sin tráfico nos aporta un respiro para los brazos, cuellos y espalda. Todavía es pronto y la temperatura es ideal, y vamos disfrutando de ella antes de que el sol imponga su ley. Llegamos a Monteagudo de las Salinas por una pendiente que va ganando desnivel. Está situado en plena serranía media, a unos 47 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Con apenas 125 habitantes, se respira un ambiente muy tranquilo, un ambiente de campo. Aquí confluyen los ramales valenciano y alicantino de la Ruta de la Lana. Para salir del pueblo subiremos por una pista rodeados de pinos y encinas, que nos llevará por la Cañada Real dirección a la ciudad de Fuentes y después a Cuenca. Pasando por Navarramiró, donde tendremos que abrir y cerrar la valla para entrar y salir de ella. Final de la etapa de hoy, Cuenca. A partir de Cuenca vamos a seguir el camino natural del Júcar, en el tramo que va de Cuenca hasta Alcalá del Júcar, donde queremos finalizar el recorrido. El camino en algunos tramos está más pensado para el caminante que para el bikepacking. Tras empujar la bicicleta por algunos tramos, decidimos aplicar la lógica. Y en algunas ocasiones disfrutamos de tramos de carretera buenísimos sin apenas tráfico, aunque siguiendo en la mayor parte por las pistas. Habremos de cruzar algún que otro arroyo que ha crecido ocupando su cauce, que algunos caminos habían usurpado. Su sonido y su frescor se agradecen porque el calor empieza a apretar. Repostamos en la fuente y disfrutamos de los últimos rincones frescos antes de que el paisaje se abra hacia la llanura. Nos desviamos y hacemos nuestro propio camino para ver el cañón. Pasamos también por el yacimiento romano de la antigua ciudad de Valeria. También seremos testigos de la mayor comunidad de buitres que hemos visto nunca. Su tamaño emparado en medio de la carretera nos deja boquiabiertos. Hemos oído hablar de la hoz del río Gritos, considerada como una carretera escénica de las más bonitas de Cuenca. El río Gritos ha excavado una estrecha hoz entre paredes de roca caliza de más de 100 metros de altura. El nombre del río, según la tradición, procede del fuerte eco que producen las voces entre los farallones. De nuevo entramos en pista con la visión del gran embalse de Alarcón, que luce bellísimo, lleno hasta el máximo de su capacidad. Y pronto la hoz del histórico Alarcón nos cuenta su historia. Ahí va la chiquilla de Castalla. El histórico pueblo se levanta estratégicamente en una península del meandro del río Júcar, que actúa como foso natural y deja un único acceso por tierra muy estrecho.
Su origen se remonta a la época íbera y romana, aunque fueron los musulmanes quienes en el siglo VIII levantaron la primera fortaleza y dieron nombre al lugar, que proviene del árabe y está relacionado con la idea de fortaleza o recinto defensivo. En 1184, tras un largo asedio durante el reinado de Alfonso VIII, fue conquistada por los castellanos, pasando a ser un fuerte esencial para defender la frontera oriental del Reino de Castilla. Esta combinación de agua y roca convirtió a Alarcón en una fortaleza casi inexpugnable, con un entorno espectacular que el río Júcar ha ido excavando durante millones de años. Y en medio de tanta belleza, dos almas viajeras cruzan la entrada de Alarcón. Cada rincón guarda la memoria de conquistas, asedios y luchas por el poder, pero el río Júcar continúa su camino, indiferente a reyes, ejércitos y frontera. Quizá esa sea la verdadera lección del paisaje. El ser humano construye, conquista y deja su huella, creyéndola permanente. El río no conquista nada, simplemente fluye. Es él quien modela la roca, borra cicatrices del tiempo y sobrevive a todas las historias que nosotros escribimos. Resulta inevitable pensar que nosotros somos también apenas un instante. Pasamos como pasaron tantos otros y el río seguirá su curso. La orografía de Alarcón no nos lo pone fácil y para salir de allí por el camino natural habremos de subir una fuerte pendiente por un sendero dejando atrás la ciudad y el río. Y por el altiplano llegamos a Villargordo del Júcar, donde entramos a comprar pan en la panadería de Tirso, que viene de tradición desde 1921. Allí conocemos a Pedro Pablo, el dueño, que curiosamente es coleccionista y entre otras colecciones tiene una muy grande de bicicletas. Nos despedimos de él, que ha aportado el punto humano a la ruta, y seguimos camino para dormir junto al río unos kilómetros más adelante. Amanece temprano y el sol asoma tímidamente entre los árboles. Los pájaros con su cantar nos anuncian el despertar de nuevo día. Tomamos nuestro café silvestre y comenzamos a pedalear dirección a Motilleja. Seguiremos entre espectaculares campos, algunos de ellos de opio medicinal. La Mancha es agricultura, es vida de campo. Y entre campos seguimos camino hacia Valdeganga. Siguiendo el sendero del Charco Azul y el camino de las Mariquillas llegamos hasta el ecoparque fluvial. El río Júcar se vuelve a encañonar hasta Alcalá del Júcar. A partir de allí pedalearemos por la fotográfica carretera que va hacia Cubas, Jorquera, la parte baja de la Recueja, hasta Alcalá del Júcar, siguiendo el curso del río, esta vez ya muy cerca, y será nuestro compañero de viaje. Y así llegamos a Alcalá del Júcar, final de esta bonita travesía.